Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión número 42 de El Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de un mes de nuestra última emisión regular y poco más de una semana y pico de nuestra última aparición en la emisión especial Primavera sin Monsanto. Y como siempre ocurre, durante ese lapso de tiempo ha pasado prácticamente de todo en este país. Así las cosas, luego de las PASO, el gobierno entró en una crisis política que culminó el 18 de septiembre con la concreción de un golpe palaciego que cambió el gabinete Agustín Piacere de la vicepresidenta de la República. De ese golpe ya nos ocuparemos más tarde. Por ahora queremos hablar más de la debacle ética, bueno, si es que alguna vez hubieran tenido ética, del kirchnerismo como movimiento político. Desde las 3 horas determinadas las PASO, el proceso de descomposición del espacio gobernante fue tan evidente como bochornoso. Siempre, pero siempre que hablamos del peronismo, tenemos que referir que por su carácter autoritario y verticalista, tiene la costumbre de ponerse en tiranos cuando ganan una elección de lo que sea. Y entran en un frenesí de buscar culpables, cuando después de haber intentado negar la derrota, no hay otro remedio que reconocerla y asumirse como perdedores. Igualmente, algunos de sus líderes, para poder conservar sus puestos, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, prueban siempre diciendo que ellos no fueron los derrotados, sino que el derrotado es el otro, o lo que es mejor, es simplemente culpa del otro. En esos precisos momentos es en donde comienzan las intrigas, la transformación de algunos genios, pasan de héroes a villanos, y opera un sálvese quien pueda, que pareciera que una derrota en una encuesta los pone muy en falsa escuadra y mostrándose realmente como lo voraces y poco leales que son entre sí estos señores. Esa verticalidad, siempre llevada a extremos, no admite más que una lealtad de una tropa barata hacia sus jefes millonarios. Pero llega un momento en que cualquier mínima cuestión hace colapsar esa estructura. Se abren los libros de pases y los culpables de la derrota se quedan sin recursos ni cargos. Mientras los oficiales millonarios siguen en sus puestos sin que nada los mueva. Sí, ya sabemos que el kirchnerismo, como todo verticalismo, la palabra del jefe es la ley. Ellos deciden quién vive y quién muere dentro de ese movimiento. Sobre todo cuando no hay una victoria que mostrar, y eso fue lo que hizo la vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández. Las derrotas en quienes creen ser dueños de la verdad generan crisis, aún en sus aburguesados mantenidos desde las arcas estatales. La prensa del régimen, entre tanto, no para de hacer papelón tras papelón, negando los hechos y con el terror de que una debacle ponga en entredicho sus ingresos a través de la pauta estatal. Se sorprenderían de lo que hacen algunos periodistas por una pauta de 87 millones para sus pedorros sitios web de alcahuetería serial. Es increíble cómo el exitismo se les terminó de repente. Sobre todo, yo les quiero recordar, porque ustedes tendrían que ver las cosas que dijo esta gente antes de las elecciones, y hasta les diría hasta las 9 de la noche del día 12 de septiembre, cuando tuvieron que aceptar la realidad que les pegó una trompada en el medio de la cara. Las cosas que son capaces de decir, digamos. Y bueno, es una millonada la que reciben, entonces tienen que responder hasta llegando al ridículo. Bueno, estos cagatintas hablaban de una victoria peronista en todo el país. Algunos, como el inundado de pauta oficial Roberto Navarro, intentaron crear a minutos de que la realidad los desmienta una nube de pedia que indicaba
una victoria aplastante. Vamos a las imágenes. Roberto, se terminó. Acá nuestra abogada dice que ya podemos dar el resultado. ¿Cuál es? Y como ustedes saben, porque me estuvieron viendo, ya hablé con No te para de sonar. toda la gente que podía hablar. Así que ¿Cuál es el título, Roberto? podemos decir que Sí. hay un triunfo del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que fortalece al gobierno de Alberto Fernández, que fortalece a Axel Kicillof y que da cuenta de que resultó bien, ¿no? Esta coalición tan difícil de conformar, porque la verdad es que nosotros estamos al tanto de las discusiones que se dan constantemente, de decir, che, gasta más guita, que con esta guita que estás poniendo en la calle no alcanza, y no, esperá, y el otro dice, che, frena el precio de la carne, porque si no, así no vamos a ganar, pero de todo eso, de todas esas discusiones internas, que a veces salen a la luz o a veces no, me parece que hubo una síntesis que pudo dar respuesta a una población, digo, como decía Alberto el otro día, la verdad es que estuvo 99 días de normalidad. Yo estuve con Alberto el 19 de marzo, un ratito antes de que dé esa tremenda conferencia. Alberto estaba ese día, me dijo, es el peor día de su vida, de mi vida. Imagínense, el tipo todavía, todo lo que le faltaba, el 19 de marzo de 2020 me dijo, es el peor día de mi vida porque voy a tener que decirle a todos los argentinos que se queden adentro de su casa. Y a pesar de eso, de no tener un mango para darle a la gente para la pandemia, a mí me parece que hizo todo lo que pudo, que le dio a la gente lo que podía darle el Estado, que es, necesitas hospitales, te hice hospitales, necesitas camas, te hago camas, necesitas respiradores, te hago respiradores, necesitas camas de terapia intensiva, te las doy, y a ningún argentino le faltó. Faltaron en Italia, faltaron en Nueva York, faltaron en España, y acá no faltaron. Y en esos países también hubo colas del hambre, en esos países hubo saqueos, hubo desabastecimiento, y acá no los hubo. Bueno, no solamente Navarro. La emisora estatal del Estado, C5N, a través de su cagatintas Estrella, se arriesgó más aún. Y en su desesperación el gato silvestre ya ponía palabras, pedía penas y lanzaba burlas que en pocas horas caerían en desgracia por la propia realidad. Así es como nos inventan una realidad que no existe y en su obsesión por cambiar el relato o cambiar la forma de las personas de ver lo que está ocurriendo, caen en desgracia inmediatamente y a diario en su alcahuetería. Así que veamos lo que decía el gato silvestre a las 8 de la noche del mismo 12 de septiembre. Vamos a las imágenes. En virtud de los resultados de boca de uno que estamos conociendo nosotros, que todavía no hemos dicho, él puede sacar pecho, Luna, y decir, y bueno, yo les dije que María Eugenia Vidal no tenía que ser candidata a la ciudad de Buenos Aires. Ahora vayamos al oficialismo. Sale fortalecido el presidente, porque el presidente eligió a Tolosa Paz y a Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Realmente en el peor de las pandemias las cosas se han manejado muy bien, se han cumplido con los objetivos de sanidad que se demarcaban para septiembre, que dijeron vamos a llegar así, y hemos llegado muy bien. Ha durado muy poco, muy cortita la presentación de Diego Santilli, anticipando, reitero, ya en la posición gestual, lo que es en este momento el búnker de gusto a poco, de gusto a muy poco, lo que está marcando la expectativa Juntos por el Cambio. No se cumplen las expectativas que tenían, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente de Todos está realizando una muy buena elección contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, porque ayer, hay que remarcarlo, se van a apalancar. A nivel nacional gana el Frente de Todos también, sumando todos los distritos. No tengo la menor idea, Gato. Hay que esperar. Sí, a nivel, es decir, sumando todos los distritos, gana el Frente de Todos a nivel nacional también la elección. No tengo ni idea ahí. Por eso, ¿dónde se van a apalancar ellos, Macri o Patricia Bullrich en la Nación? Desde la hora en que se conocieron los resultados, en adelante jamás se pudieron recuperar del shock. Y se inició la acción del kirchnerismo para distanciarse claramente del presidente por las vías nauseabundas que acostumbran los partidarios de la familia real Kirchner. La primera en mover para poner bien caliente la cosa fue la diputada Fernanda Vallejos, la cual
o a la cual se le filtró, según ella dice, un audio donde acusaba al presidente de Ocupa, entre otras cosas. A continuación les brindamos un resumen de los dichos agraviantes de la diputada Fernanda Vallejos hacia el presidente como preludio del golpe palaciego que Cristina daría días después. Vamos a las imágenes. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el Ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa. ¿Hay un problema de poder? Puede ser, pero fundamentalmente hay un problema político, que es que el pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice: me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo, y me lo mantengo al tipo este que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de Yanquilandia y lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía. No tiene la más mínima formación política y evidentemente, por sobre todas las cosas, no tiene la más mínima sensibilidad social. Entonces, bueno, digo, acá no somos boludos ni somos loquitos, como dice Clarín, no queremos incendiar la economía, todos conocemos perfectamente la restricción externa, la descubrimos mucho antes que Guzmán, por cierto, porque nosotros somos keynesianos, somos calequianos, él es Heyman, León, Jufut, es neo, esa es la realidad. Entonces se aprendió el versito de la restricción externa, le viene bien como anillo al dedo, pero en realidad lo que ha hecho es ajustar el gasto. Esta es la realidad, ha ajustado el gasto. Y este señor, que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Entonces se tiene que allanar a lo que le diga a Cristina que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino, no por la de Alberto Fernández, por la del pelotudo de Guzmán, de Culfas, que se dedicó a escribir libros en contra de Kicillof, o la pelotuda de Vilma Ibarra, que todos se hacían publicidad escribiendo o hablando en contra de Cristina. Pero ¿por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito a ver a dónde están parados? Gracias tienen que dar de tener el privilegio de ocupar los lugares que ocupan, que no se los ganaron. No se los ganaron. Vemos como la primera avanzada golpista estaba hecha. Ya las culpas en este actuado audio de la diputada alcahueta de CFK estaban echadas hacia el presidente, dejando a la empresaria hotelera ajena a la derrota, por más que todos vimos que Cristina tomó parte de esta campaña como nunca antes. Pero ella sabemos que nunca pierde, porque para sacerdotes como Vallejos, Cristina es la que habla con la voz del pueblo, con la voz de Dios, prácticamente. Más botón, imposible. Si nosotros los privados de poder decimos algo así, lo mínimo que es que se nos acuse de golpistas con la anuencia de la militancia que se vendió a los de arriba y que durante la cuarentena funcionaron como auténticos parapoliciales. Los asistentes de la ciberpatrulla, los que hoy con la panza llena se dedican a combatir y delatar a quienes no comulgan con esa facción de defensores de la oligarquía. Esta gente es hoy la base del kirchnerismo, verticalistas y carentes hasta de un mínimo criterio propio. Y así fue que el 16 de septiembre Cristina Fernández de Kirchner ratificó los dichos de Vallejos con una carta de neto corte golpista, según el criterio kirchnero-menemista del término, que les vamos a brindar el link al menos en la descripción de este video, ya que queríamos darle lectura aquí mismo a través de nuestro amigo el Heraldo Furioso, pero que la lectura de la misma lleva más de 10 minutos. Por lo que les pedimos, que sigan el link y que no se queden con lo que nosotros decimos, sino que tengan su propio criterio a través de los materiales que les hacemos llegar y que además
son de público conocimiento. Para empezar, como toda proclama golpista, no le puede faltar el una vez más y ponerse en mesías de la ciudadanía, algo así como un papa bajando bulas a sus partidarios. En el clima de su caradurismo, comienza a plantear que ella no apoya ajustes y que quiere ministros que defiendan los intereses del pueblo. Curioso de quien tuvo la selección argentina de nefastos en sus estados ministeriales cuando gobernaba, incluyendo al jefe de prensa del golpe de Estado de 1976 en la Cancillería. Hablamos obviamente de Héctor Timerman. Insistiendo en hablar de sí misma, asegura que no es ni mentirosa ni hipócrita. Tras esa graciosa y patética declaración, ella dijo que, en esta carta, siempre le dijo al presidente sobre la delicada situación social. Como si no fuera suficiente, dice que muchos compañeros sabían que ella planteaba que no podían ganar. No sé de dónde, ya que sus alcahuetes no decían eso y aseguraban, hasta que la realidad los aplastó, que lo hacían por lejos y que el gobierno salía fortalecido. Ya vimos lo que decían los mismos propagandistas oficialistas financiados con la pauta estatal. Lo más cómico es que diga como argumento de cómo sabía que iban a perder, nunca ella, sino el gobierno, fui, soy y seré peronista, dice. Y de hecho lo es. Como buena peronista, la derrota no le concierne a ella. Y ahí nomás reproduce el argumento de Vallejos, que dice que ella sacó más votos que el presidente cuando fue derrotada sin atenuantes por Esteban Bullrich en 2017. Después del autobombo vuelve a la proclama golpista pidiendo la cabeza de ministros, como dice que hizo ella en 2009. Marca además una clara división y comienza a hacer la campaña por su tropa de alcahuetes propios para el golpe, encabezada por el máximo referente antiderecho del país, el hasta entonces gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Culmina fustigando el ajuste al que reconoce como tal. Claro, ahora no gobierna ella y los ajustes sí existen. Lealtad peronista, que le dice. En su desfachatez ilimitada, la presidenta titula su carta con un como siempre, sinceramente. Luego de cosas como estas, cualquier alianza se rompería. Pero tratándose de peronistas que carecen de todo tipo de vergüenza, no solo no pasa nada, sino que además está todo bien. El presidente de la Nación eligió el silencio ante el desplante de Vallejos, que el cristianismo se encargó de que se filtrara, pero ante la confirmación por parte de Cristina del planteo, con el coraje que lo caracteriza, decidió acceder a la demanda del golpe palaciego. En cuanto a sus súbditos, nada nuevo bajo el sol, obedeciendo sumisamente los mandatos de sus oligárquicos patrones. El verticalismo y la disciplina militar de ese espacio político los lleva a acostumbrarse a la batraciofagia, con una soltura increíble. Repetimos, esta gente no sufre ningún síndrome de Estocolmo, ya que vienen jugando el rol de parapoliciales antes del inicio de la cuarentena, obteniendo en esta un máster en delación. El golpe palaciego encabezado por Cristina Elizabeth Fernández será negado, como niegan que den golpes los golpistas en todo el mundo, ya lo vimos en Bolivia, en todos lados. Suponen que con este golpe de timón sobre los cargos políticos van a revertir en noviembre la derrota sufrida en las PASO, suponiendo que si Cristina pone miembros en el gabinete de carácter netamente represivo, eso les va a dar la posibilidad de triunfar en noviembre. Tal el desquicio de esta gente. Bueno, el nuevo gabinete golpista incorporará a los siguientes personajes. Juan Mansur será el nuevo jefe de gabinete. El ahora genio, según la alcahuetería oficial, líder antiderecho y hasta antes de su designación, el gobernador de la provincia de Tucumán. Volveremos a ocuparnos de él y de una operación de venta de humo por parte de los comunicadores del oficialismo, más tarde en este mismo bloque de El Irreverente. Santiago Cafiero deja la jefatura de gabinete, pero consigue conchavo en la Cancillería. En fin, luego de sacarlo como jefe de gabinete, había que darle algo de trabajo a este miembro de la última generación de una familia de parásitos del Estado muy conocida,
cómo son los cafés. Aníbal Fernández será el ministro de Seguridad. La designación de este siniestro personaje a cargo de la seguridad marca el perfil y el horizonte represivo que el gobierno prepara y de quien nos ocuparemos en este mismo bloque más inextenso. Julián Domínguez será el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. En este ministerio CFK pone a quienes garanticen los intereses de las multinacionales del veneno. Y este señor no es la excepción. Daniel Fitmus estará a cargo de Ciencia y Tecnología, el autor de la Escuela Shopping y un sumiso perdedor, en un área en la que no molesta a Monsanto y a ninguna multinacional de veneno. Reemplaza a Luis Basterra, hombre de Monsanto que consiguió con Chavo como ministro de Educación de Formosa. Los partidarios de los ojeros nunca quedan totalmente desamparados. Los otros dos miembros nuevos del gabinete serán Jaime Persic en Educación y Juan Ross en la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia. Bueno, sabemos que en este caso la presidenta se quiso garantizar alcahuetes propios en áreas que quiere controlar en su sueño eterno y frustrado de poder manejar el relato histórico. Como dijimos anteriormente, el objetivo de toda esta movida de golpe palaciego es el de dar vuelta en noviembre de la elección. Siempre en su cortoplacismo consuetudinario, la vicepresidenta necesitaba controlar la lectura de esta derrota y lo logró, al menos con respecto a su tropa. En cuanto al resto del pueblo, hay que ver cómo y hasta dónde influyen las dádivas surtidas del arsenal y de si el FMI les tira una limosna que gastar con fines proselitistas o no. Como siempre, hipócritamente despotrican contra el fondo, pero cuando están frente a ellos son tan sumisos que hasta dan ternura. El jefe de gabinete puesto por el golpe palaciego de Cristina Kirchner es el más poderoso líder antiderecho del país, el creador de la provincia Provida de Tucumán, en la que los violadores tienen asegurada su descendencia por la negativa de este buen señor y de toda su banda a aplicar la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo en un caso que ni siquiera requería de la aprobación de la IBE, sino que era la aplicación de una ley del año 1920, que en caso de estupro, la interrupción del embarazo está permitida. Esto generó muchas rispideces. Actrices argentinas ante esta situación no le quedó otra que al menos expresarse con un lavado video que ya les mostramos hace unos días. Mansur fue ministro de Salud de Cristina Kirchner entre 2009 y 2015. Eran tiempos en que Cristina no había descubierto la cantidad de votos que el colectivo de mujeres tenía y no se sentía cerca de ningún tipo de deconstrucción. Ya le dijimos, no esperen a esta gente ningún tipo de coherencia. Si las necesidades de poder de esta gente los obligan a ser tributarios del ridículo o muy a menudo en cuestiones de negocios, no pueden tener ningún tipo de prurito. Se hace lo que se debe, por Dios, la patria, por el poder y el dinero. Basta que en su imaginario le cierre uno de ellos para que, como ya sabemos, el kirchnerismo ponga en frase su máxima más importante, que es la de que el fin siempre justifica los medios. A continuación le brindamos unas declaraciones de Mansur de cuando estaba Macri en 2017, cuando decía que Cristina ya había cumplido su ciclo político y que el líder indiscutible del Senado por el peronismo era Miguel Ángel Pichetto. Pero no me crean a mí. Vamos a las imágenes. Panorama. ¿Qué papel debería cumplir Cristina Kirchner? La expresidenta de la Nación, ella tiene un partido propio, Unidad Ciudadana, y yo lo que estoy hablando es del peronismo, digamos. Por eso yo lo dije y lo digo con mucho respeto, porque es lo que creo. Hay ciclos, y son ciclos políticos, digamos, y yo creo que la expresidenta de la Nación, y lo digo con humildad, cumplió un ciclo político. Cumplió un ciclo político. Por eso yo le hablo qué es lo que estamos conversando con los gobernadores desde el peronismo para proyectarnos hacia lo que viene, ¿no?
Ustedes tienen seguramente alguna influencia en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Usted considera que, por ejemplo, la ley de reforma laboral, que es, puede salir del Congreso sin un acuerdo previo con los sindicatos? Hay negociaciones que se están llevando adelante, Joaquín, y muchos de los gobernadores se reunieron con los representantes de los trabajadores, varios gobernadores, yo también me reuní con los representantes de los trabajadores y creo que el diálogo es un diálogo de ida y vuelta y que va con el gobierno nacional. Nuestro referente en el Senado de la Nación es un dirigente indiscutido que tenemos nosotros, que es el senador Pichetto, con el cual hablamos y hablamos, el lunes pasado. Y hablamos fluidamente, que es un hombre sensato, un hombre cabal, un hombre que quiere al peronismo y un hombre que está para ayudar y para aportar. Así que la gran mayoría de los gobernadores estamos en contacto con el senador Pichetto, en el ánimo de, repito, repensar el peronismo en los tiempos que vienen y hacia el futuro. El modelo burocrático autoritario que sostiene el andamiaje del flan kirchnerista necesita de personajes que no tengan ningún tipo de náusea. Lo que buscan no son cabezas sino pídolos firmes. Hay que sostener el modelo de sumisión alcahueta a como de lugar. Y si es necesario inaugurar una canilla con la misma cara de piedra de Jorge Capitanich, hay que hacerlo. ¿No nos creen? Vamos a las imágenes. Nosotros no somos la excepción, la República Argentina no es la excepción. Estamos en una pandemia que nos atrasó todo en el 2020. ¿Por qué tenemos que no tener paciencia a los que nos gobiernan? Tenemos que tenerle paciencia, porque los que nos gobiernan tienen la delicada tarea de gobernar para todos, no para un solo sector. Así que esto es un esfuerzo grande que se hace y realmente es digno de imitar. Nosotros quienes gobernamos también necesitamos el afecto. Necesitamos el afecto y el reconocimiento de las cosas que se hacen, porque estas obras tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y es un gran esfuerzo para toda la sociedad. Por eso yo siento mucha emoción ahora estar acá en Charata, porque esta obra costó... Y hay que hacerlo bien, porque si no, no se la puede andar rehaciendo todos los días. Yo sentí el dolor de las críticas infundadas, de todos los que hablan sin saber, los que no saben lo que cuesta gestionar, porque si no hubiésemos hecho todo el esfuerzo que hicimos nosotros, esto no hubiesen tenido agua. Y eso, no, pero es un tema importante. Nosotros, los que gobernamos, también necesitamos el afecto de la gente y el reconocimiento de las cosas que se hacen. Porque si no, parece ser que una obra de esta magnitud, digamos, abrir una canilla, no es nada, digamos, pero este es un cambio de vida para siempre. Y estos son 107 años que esta localidad, que lo merece, ahora tiene agua potable. Así es. Y lo tiene cada uno de los vecinos. Eso, efectivamente. Eso es lo importante. Así que yo por eso siento realmente una gran alegría. Nosotros no queremos hacer ni actos ni nada, queríamos solamente abrir la canilla, porque esa es la alegría de la gente. Así es. Adelante, señor gobernador. Quiero ver más canillas. Desde su designación surgida del golpe palaciego de Cristina Elizabeth Fernández, Juan Mansur aparece en cuanto acto o inauguración surja. Así es como sacan a pasear a un nuevo genio del kirchnerismo cuyo prontuario no importa, ya que lo pidió la jefa. Que sea antiderechos no importa porque es del palo. Eso le da un paraguas de protección en los medios del régimen, como hacen con todos los genios pasados y futuros que nos vendieron siempre los kirchneristas. En su obsesión por el control del relato, no habrá más en el kirchnerismo que una cadena de frustraciones, porque Mansur no puede mantener un mínimo de coherencia ni por 5 minutos. Por lo cual, es un candidato ideal a ser el nuevo genio kirchnerista. El perfil de gabinete es netamente represivo. Servir a los intereses de Cristina, que ya bastante serviles al imperialismo. Por las dudas de que alguno se ponga nerviosito, les brindamos uno de los videos donde se muestra sin tapujos como sierva imperial, aunque en aquella ocasión la derrotamos en Córdoba, donde nunca pudo garantizar la instalación de la planta de Monsanto. ¡Vamos a las imágenes! Hace unos días nos visitó el CEO a nivel global de Walmart, anunciándonos nuevas inversiones. Hace unos instantes estuve con Monsanto
que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos, también en repatriación de científicos hacia la Argentina y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Aquí tengo la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospectos es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Carlos Slim acaba de adquirir el 8% del paquete accionario de YPF. ¿Hay tanto los canales en vivo en Buenos Aires? Diciendo nada que no pueda ser escuchado en Buenos Aires. No acostumbro a decir cosas en privado que no puedan ser escuchadas en público. Yo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo. La gente de Procter & Gamble me hablaba de cómo podían hacer para obtener algunos dólares para importar. La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. Será Mansur entonces, en definitiva, la voz de SFK en el gobierno. Como ya no perdió la elección, el gobierno se encargará de ponerlo en cuanto anuncio para llegar mejor al 14 de noviembre allá. Si no, vean cómo la agencia de propaganda oficialista Telam lo muestra en la presentación del proyecto de jubilación anticipada, algo bien proselitista y una de las tantas cosas que nos esperan de acá hasta el 14 de noviembre. Vamos a las imágenes. Pensando en esas personas que hoy siguen necesitando una intervención nuestra para poder salir adelante, nos encontramos con hombres y mujeres que ya han trabajado mucho, que tienen sus 30 años de aporte, que no le deben nada al Estado, que ya han aportado lo que tenían que aportar, pero todavía les falta la edad para jubilarse. Para que tengan una idea, esas personas van a recibir alrededor de 50.000 pesos promedio, que es lo que accederían, pero también déjenme decirles algo. Son trabajadores y trabajadoras argentinas, en su mayoría varones, que han perdido su trabajo, que han sido despedidos durante el año 2016 y 2019. La enorme mayoría perdieron su trabajo durante el gobierno anterior. Esto es un acto de justicia. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Es saldar una deuda que tenía la Argentina. Por eso digo, nosotros somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que piensa en función de cerrar brechas, de generar oportunidades, pero también de saldar deudas. Las veía que le saltaban las lágrimas y uno también se emociona. Y se emociona profundamente, porque esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos, una Argentina más justa. Una de las incorporaciones más siniestras del golpe cristinista fue el flamante ministro de Seguridad de la Nación, el impresentable de Aníbal Fernández. Este señor, en cuanto desaforado y capaz de cualquier grosería al frente de la tropa de represión general, representa un auténtico peligro por donde se lo mire. Amenaza con ampliar el horizonte represivo del gobierno. Es algo que la vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández no sepa ni domine sobre este señor. Para hacerlo un poco más corta, citaremos algunas de sus célebres frases matadoras. Nunca tan adecuado el término matadoras. Alguna vez, luego de la reelección de CFK, él pronunció un término que fijó para siempre la postura de los K ante una victoria. Hablan en términos que imitan a la Biblia y a la vez hablen de violar al adversario. Todos recordarán cuando dijo que la oposición fue sodomizada, frase que no usaron cuando Vidal lo venció sin atenuantes en 2015. Esto no fue lo más fascista que hizo este siniestro a cargo de la seguridad del Estado. Ante cada muerte que pudiera manchar la reputación del gobierno, salía desubicado como siempre con alguna frase justificadora o directamente en favor de la masacre. Recordemos que ante la desaparición de Jorge Julio López, este desfachatado alegó que seguro estaba en la casa de su tía tomándose un tecito. A continuación les brindamos una de las atrocidades que es capaz de hacer este señor
hoy a cargo de la seguridad de la nación. En ocasión de la masacre de Avellaneda y en su rol de secretario general de la presidencia, de Eduardo Duhalde, salió a decirle a la prensa que se mataron prácticamente entre ellos los piqueteros y reseñó motivos que permitirían matar más si es necesario. Vamos a las imágenes. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Un personaje de inusitada violencia, faccioso hasta la médula, siempre con los de arriba, siempre con los palos y las balas. El que mostró beneplácito enorme fue el patotero serial, el ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni. Contento como perro con dos colas, salió a decir que con Aníbal hablan el mismo idioma. En este cabaret llamado Frente de Todos no hay nada que no pueda pasar. El fin más baladí justifica el medio más siniestro que pueda haber. Ya lo vimos con la cuarentena, donde la delación, el asesinato y la desaparición eran cosas que pasaban sin que el gobierno supiera, o al menos eso era lo que nos decían. El resto, para estos troles oficialistas, que se encargan de ensalzar a quienes les dan 87 millones, no importa lo sucio que esté el traste. Los fanáticos K se mueven por el billete y no temen el ridículo. Imagínense a quienes viviendo de la función pública amasaron millones y agregarles poder y personal armado. Todo puede y debe salir mal sin ningún tipo de remedio. A continuación les brindamos la vendetta de Berni, denostando a la anterior ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Allí el ministro bonaerense se animó a decir que con Aníbal Fernández hablan el mismo idioma. No tienen problemas en amenazar o judicializar a quien sea por el motivo que sea. Y si es principalmente defender al gobierno, mejor todavía. Vamos a las imágenes. Aspiro que trabajemos de una vez y para siempre de manera conjunta. No, justamente teniendo en cuenta una relación conflictiva con la anterior ministra. No, conflictiva no, esto no es una... Mire, el gobierno no es un club de amigos. En el gobierno se representan intereses. Nosotros, el gobernador a mí me dio una misión muy clara, que es representar los intereses de los bonaerenses. Y en esa representación de los intereses bonaerenses, doy las discusiones que tengo que darla y con quien la tenga que dar. Pero va a ser más fácil con Aníbal Fernández. Me parece que con Aníbal Fernández no hay que discutir nada. Nos vamos a juntar dos personas que primero entendemos de lo que estamos hablando, hablamos el mismo idioma y que tenemos un solo objetivo, que es mejorarle la calidad de vida a la gente. La situación económica después de la pandemia nos dejó sin posibilidad de resolver las expectativas que tenían nuestros argentinos. Y bueno, y ahora estamos cabalgando la etapa electoral con la salida de la pandemia y con la reactivación de un país que tiene que volver a ser el país que todos queremos y que todos soñamos para nuestros hijos. Lo más sensato de los dichos de este señor Berni fue al menos ponerse como parte de la derrota, algo que la regidora en funciones de la República aún no ha hecho y no creemos que vaya a hacer nunca. Volviendo a Aníbal Fernández, ese promotor de escándalos patético no tiene límites. Es de aquellos que nos advertía el Libertador cuando hablaba de un imbécil con una cuota miserable de poder. Un auténtico payaso sádico, un John Wayne Gacy vernáculo de la peor calaña. Aníbal Fernández es la muestra más cabal de las pretensiones de Cristina y Alberto de reforzar la violencia institucional en caso de que se repita una derrota como en las últimas PASO. Palos y balas fueron la mayor inversión que hizo el Estado en la administración de Alberto Fernández, hoy más que nunca regenteada por la vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández. Cuando ya cerrábamos este tema, el ministro de Seguridad no pudo con su genio y salió a hacer lo que mejor sabe, amenazar a la gente desde su miserable cuota de poder. El caricaturista Nick emitió el día 8 de octubre un tuit en el que decía: regalad heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar la palabra trabajo, esfuerzo, futuro por venir. Los va a volver a derrotar la dignidad del pueblo. No es mucho lo que dice, salvo cuestionar las evidentes dádivas electorales ya endémicas en la política argentina.
pero ni ahí daba para nada la cosa, salvo para algún atormentado por la existencia de otra forma de ver las cosas que no sea la propia, como es el caso de Aníbal Masbala Fernández. El incontinente ministro de Seguridad de la Nación salió a responderle 2 días después con un tuit que decía: muchas escuelas y colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben subsidios del Estado. Por ejemplo, la escuela Colegio, ¿la conoces? Sí que la conoces. ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito, ¿lo conoces? Teniendo en cuenta el referido prontuario de Aníbal Fernández, es de esperar que sus agresiones vayan increyendo. El estudio en cuestión solamente habla de datos del colegio al que van los hijos del caricaturista, lo que representa, viniendo de un ministro, una amenaza abierta. En ningún momento responde el tuit de NIT, solamente se encarga de referirle al colegio donde el hijo del caricaturista va a cursar, a sabiendas que en el actual régimen, por ser del palo, tiene derecho a hacer lo que sea. Según Nick, en una nota que le hiciera TN, refirió que iniciará acciones legales contra el ministro con el Poder Judicial como agencia de impunidad del Estado. Aníbal Masbala puede seguir tranquilo, que no tendrán sus amenazas y exabruptos ninguna consecuencia. ¿Cómo era eso de la Argentina de los vivos, señor presidente? Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Son una burla. Y lo peor es que se creen muy vivos. Los fieles y transegundos representantes de una casta que se cree por encima del resto de los ciudadanos, que solamente tienen derecho a servirles en sus lujos insultantes. Mientras tanto, en el tren de ridículas explicaciones, hace unos días, más precisamente el 5 de octubre, Victoria Tolosa Paz explica por qué perdieron en las PASO. De una forma muy particular, para peor, inventándose un lenguaje popular que dice lo que ella quiere pensar. El peronismo, como expresión de un sector de la oligarquía feudal en la Argentina, nunca perderá si no hay otra lectura. Le echarán la culpa a las políticas que no hicieron, al cuidado de la ciudadanía y el pueblo que tampoco hicieron, a todos los clichés que, como mensajeó la última encuesta PASO, no se lo creen ni sus más recalcitrantes alcahuetes. A continuación les brindamos el resumen de los dichos de Tolosa Paz en la audición Ahora Dicen de la FM Futurock. En la descripción de este video podrán acceder a la entrevista completa. Vamos a las imágenes. Creo que nadie tiene la verdad absoluta sobre lo que puede haber pasado el 12 de septiembre. Creo que hay una multiplicidad de factores que han afectado lo que esperábamos, que éramos de hablar que el Frente de Todos ganara la elección en la provincia de Buenos Aires y en muchas de las provincias que no nos tocó ese resultado. Digo, están los que piensan que la cuestión económica, Nico, tuvo un peso preponderante en la ausencia de ir a votar. Están los que dicen que los sectores populares están enojados. Están los propios vecinos y vecinas que reflejan que no fueron porque eran las PASO y que en noviembre estaba la general. Estaba el miedo todavía porque era la primera actividad masiva para muchos después de meses de estar protegidos hacia adentro. Y hay una multiplicidad de factores. Están los que no tenían DNI y los que no lo van a tener también en noviembre. Digo, bueno, hay muchas cosas que se alteraron en la vida de todos nosotros y seguramente hay mucho de todo eso y una cantidad de otros factores que no mencioné, que deben también haber sido motivos de las ausencias y también de las modificaciones del voto, ¿no? Imagino que en noviembre, por las condiciones climáticas y los niveles de avance de la inocuidad del pueblo, va a haber mayor participación. Y segundo, porque es como lo dicen muchos de los vecinos y vecinas, las PASO eran las PASO, y ahora siento que la importante, como te dicen en el barrio, es la de noviembre, voy a ir a votar. Así que creo que va a haber de por sí un nivel de participación mayor. Argentina tiene el drama de la pobreza, de la indigencia, que nos cuesta, por supuesto, transitar un camino de recuperación, porque venimos además de la pandemia del gobierno que destrozó la capacidad productiva, venimos de una pandemia sanitaria brutal. Pero está claro que ese sendero no quiere alejarse de la agenda también, de una agenda que tiene que ver con lamentablemente los niveles de obesidad y sobrepeso de nuestra Argentina. Y lo que no hagamos hoy hacia adelante es un problema mayor, e incluso es un problema mayor en materia sanitaria, en materia de recursos, que vamos a tener que volcar para poder sanar a una población que va a tener niveles intolerables de algunas de las consecuencias de no haber ido hoy con una ley que nos permita
advertir a los consumidores qué están llevándose de la góndola y qué están ingiriendo para obviamente colaborar en el camino de una población sana. Y creo que eso ayer fue negado. Ayer nos dijeron no. Nosotros decimos sí queremos construir junto a las empresas, en un diálogo genuino, la transformación seria y responsable, como otros países del Mercosur lo tienen, del etiquetado frontal, que advierte, que ayuda, que educa y que no busca para nada destruir ni un solo puesto de trabajo en este país. Y hasta aquí llegamos con este primer bloque de la emisión número 42 de El Irreverente. Estaremos volviendo pronto con muchas más temáticas sobre la pauta informativa de los últimos días en nuestro país. Nos ocuparemos un poco de la pandemia de coronavirus, que aún sigue por otros medios, pero ahora parece haber una disputa proselitista de quién es el que más liberaciones produce en estos días. Y mientras tanto, ayudarlo a Mansur a que haga anuncios, a ver si levantan un poco la cabeza el 14 de noviembre. Nos estamos viendo prontito.